El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este miércoles, Noche de Amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser fiel a la palabra del Señor. Vamos a utilizar una herramienta muy importante como cristianos, nuestro himnario. Si usted lo tiene por ahí guardadito, sáquelo, desempólvelo, que vamos a entonar alabanzas a nuestro Señor. Comenzando la alabanza 16, Jesús es la roca de mi salvación. Él es nuestro consuelo, nuestro amigo fiel, y por eso vamos a cantar. Jesús es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte y gran protector. Yo quiero ser hijo de todo su amor. Yo quiero ser hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición y lava mis manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva en su seno de paz, me lleva en su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvo queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paz os ofrece, su paz se los da, aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de la redención, Él sana las llagas de mi corazón, Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús, por eso confío tan solo en Jesús. Tan solo en Él podemos confiar. Si estamos cargados, si estamos cansados, el Señor nos va a oír y nos va a ayudar. Más adelante, 87, Tierra de Palestina. Vamos a cantarlo fuerte. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló en los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuentan en sí testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó
es nuestro Dios amado, ese Dios al cual proclamamos Rey. Ahí donde está, puede exaltar el nombre del Señor, porque Él es Rey. Cántelo con fuerza, vamos a exaltar su nombre. Se vale moverse ahí donde está. Y en tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama, oh, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia, en tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama, oh, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, oh, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, porque nuestro Dios es Rey, ese Rey al cual amamos tanto. Amén. Con la palabra del Señor, nuestro pastor Adrián González. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Día miércoles, día de amigos, día de estudio bíblico. Me da gusto saludarlos y me encanta que esté ahí al otro lado acompañándolos. Gracias por su tiempo, gracias por prestarnos sus oídos,
porque no hay nada mejor para alguien que tiene que hacer una exposición, pues que hayan oídos muy atentos. Así que vamos al estudio bíblico. Acuérdese que estamos en la carta de Santiago, estamos tratando de entender un estilo de vida que tuvieron aquellos cristianos para medio relacionarlo con lo poco que nosotros estamos viviendo. Y usted quizá me diga poco este gran encierro. Pues la verdad es poco en comparación de lo que ellos vivieron en aquel momento. Así que sigamos estudiando la carta de Santiago. Espero que a usted le sea de mucha bendición como lo ha sido para mí. Así que váyase a Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Santiago 1, 19 al 21. Obediencia. Diga conmigo, obediencia, obediencia. Así sencillo. Así de fácil es el tema, para que no se nos olvide. Así que usted sea obediente, no se me vaya a mover, por favor. Búsquelo en la Biblia, que juntos vamos a aprender con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos la lectura. Santiago 1, 19 al 21, dice de la siguiente manera. Por esto, mis amados hermanos, está hablando a cristianos directamente. Desde que dice hermanos, está hablándole a cristianos, a nadie más. Todo hombre o mujer, la palabra es antropos del griego, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Se la voy a leer en la versión lenguaje actual para que también tengamos un panorama. Dice de la siguiente manera: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Está hablando Santiago. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. En el 21 dice: por eso dejen de hacer lo malo, pues hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Una palabra de oración. Padre, te damos gracias que esta palabra escrita sirva para que nosotros podamos renovar fuerzas, para que podamos tener energía, para que podamos caminar siempre, Señor, agarrados de la misma, sabiendo que tú tienes el control de todo. Oro por mis hermanos, los que están al otro lado de la pantalla. Te ruego que ninguno de ellos esté atravesando un mal momento, Señor, sino que al contrario puedan gozar de salud. Y si alguno de ellos, Señor, está siendo probado por la enfermedad, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lo unja con ese aceite maravilloso y que pueda ser sanado. Es en tu nombre, Señor, que esta noche venimos a pedirte que nos hables a la luz de esta palabra. En acción de gracias lo hacemos, Señor. Amén y amén. Obediencia. Bueno, cuando nosotros nos vamos a hablar de obediencia, nos tenemos que remontar directamente al paquete bíblico. Y en el paquete bíblico nosotros nos encontramos ahí al inicio con el libro de Génesis. Ahí encontramos a un hombre y a una mujer creados por Dios. El hombre creado de lodo, la mujer creado de la costilla de aquel hombre que fue formado. Entonces a esos hombres tenían la vida. Pero la desobediencia, o sea, el antónimo de obediencia, los llevó a la muerte. Entonces en la obediencia nosotros hallamos vida. En la desobediencia nosotros hallamos muerte. Entonces aquel hombre y aquella mujer no quisieron atender el consejo de Dios, sino que se dedicaron a hacer su vida. Y ellos dijeron: aquí nosotros pues somos los que mandamos y a nuestra manera se debe de hacer esto. Llegó alguien a engañarnos, siempre hay un tercero. No olvide que en una relación de dos personas un tercero es el que llega a distorsionar. Por eso el 3 no funciona. Entonces Adán y Eva cayeron en ese error. ¿Y qué les pasó ahí? Bueno, ellos perdieron la vida física, no, la vida espiritual, esa relación con Dios, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. En desobediencia no siempre perdemos la vida física, pero sí perdemos la comunión con Dios. Y era lo que aquel pueblo estaba atravesando. Aquel pueblo viviendo en aquel imperio, las aflicciones que ellos vivían no les permitían a ellos que esta palabra se hiciera real en su vida. Al igual que nosotros hoy día. Yo debo de preguntar: ¿cuántos de ustedes tienen miedo a la enfermedad? No me conteste, solo guárdese. ¿Es malo? No es malo. Lo malo es que de esa manera nosotros muchas veces invalidamos la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero no es malo, o sea, que usted tenga el temor, que usted esté afligido, que usted tenga eso, es parte de. Pero fíjese, en obediencia a Dios nosotros deberíamos de reconocer que Él tiene
sobre nosotros el poder. Entonces vamos a tener que remontarnos a la Biblia y leemos nuevamente el versículo 19 para que usted y yo tengamos la idea bien clara. Mire, por esto, mis amados hermanos, está hablando, como le repito, a cristianos, todo hombre, y le dije, la palabra es antropos, que es hombre o mujer, sea pronto para oír, ahí viene, tardo para hablar y tardo para airarse. Ok, entonces cuando nosotros nos vamos a ese versículo y hablamos de obediencia, debemos entender que Santiago empieza a darle a aquella gente 3 consejos para actuar en obediencia. 3 consejos que a nosotros nos permiten vivir en obediencia. A ellos se los dijo allá, vaya, miren mis amados hermanos, les dijo, por favor, la obediencia va solo en el pueblo cristiano, pero como cristianos ustedes tienen que ser prontos para oír. ¿Qué es eso de pronto para oír? ¿A qué se refería Santiago en aquel momento? A la obediencia. A la obediencia. ¿Se acuerda cuando su mamá, bueno, en el tiempo pasado, porque hoy los hijos le pegan a los padres, pero en el tiempo en que yo me crié, no hacerle caso a la mamá era garroteada segura. Entonces había que ser pronto para oír. Cuando mamá decía, vení, usted ya tenía que estar ahí. O sea que ella tenía que decir sapo y uno ya tenía que haber saltado. Entonces, entonces Santiago les dice, miren, sean hermanos prontos para oír. Cada vez que el emperador venga y les diga algo, o que alguno de los guardias, de los soldados romanos, les dé una orden, por favor háganla, para que no se compliquen. O sea, la obediencia a ustedes les va a pagar bien, les digo. Cada vez que ellos lo llamen y le digan, mira, Erasmo, vení. Sí, señor, aquí estoy a la orden. Mira, hoy quiero que me lustres los zapatos. Ok, señor, a lustrar los zapatos. Entonces les dice Santiago, ustedes tienen que actuar en obediencia. ¿Y en qué me va a ayudar? Decía alguno de ellos. Eso te va a ayudar a vivir en paz y en tranquilidad. Porque vos le haces eso al soldado romano, él va a estar tranquilo. No vas a tener problema. Estoy allá todavía. Entonces a ellos les aconsejaba Santiago, mis amados hermanos, sean por favor prontos para oír. Cada vez que ustedes se les demande algo, por favor tengan esa habilidad de decir, sí señor, ¿qué manda señor? A la orden señor. Era la labor de ellos, fíjese. Estoy hablando, repito, de ellos. Ahora, traigamos a nosotros esta parte. Cuando dice que seamos prontos para oír. Es que nosotros tenemos de parte de Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos habla a nosotros. Siempre nos hace un llamado al cual nosotros debemos de estar prontos a oír. Yo sé que Dios le ha hablado a usted. Pero a veces nos hacemos los sordos. Dios nos habla, hermano. Oímos la voz. No, Dios nos habla a través de un sermón. Dios nos habla a través de una alabanza. Dios nos habla a través de otra persona. Dios nos habla a través de una señal. Dios nos habla a través de diferentes cosas. Hoy el Señor está hablándole al pueblo cristiano porque estamos en un momento muy difícil, pero Él quiere que nosotros seamos prontos para oír. ¿Qué vamos a oír nosotros? Vamos a oír las indicaciones que se nos dan para no caer en desobediencia, sino que tenemos que ser obedientes. Tenemos que pegarnos a eso. Y pronto para oír, porque un día la trompeta ha de sonar y usted y yo debemos estar listos. Abrimos el oído y vamos a ser arrebatados. Entonces dice Santiago, hermanos, a ustedes les digo, y ahora a nosotros nos los trae y dice, ustedes también cristianos de esta época, cristianos del tabernáculo bíblico bautista, amigos de Israel, sean prontos para oír, hombre. Escuchen la palabra de Dios, obedezcan esa palabra, que esa palabra les va a dar vida. Nosotros hemos hallado en Dios gracia, hermanos. Y Él nos enseña de diferentes maneras. Y lo que más ha trabajado con nosotros es el acto de obediencia. Y fíjese que no de perfección, sino de obediencia. Porque Dios no quiere perfectos, quiere obedientes. Entonces dice, sean prontos por favor para oír. Oigan aquellas cosas edificativas, no oigan lo destructivo. Oigan aquellas cosas que a ustedes les van a abonar en su vida. A eso pónganle atención. Hay cosas que no van. Nosotros tenemos que aprender a oír aquellas cosas que abonan a nuestra vida. ¿Cómo cuáles? Un consejo. A nosotros no nos gusta cada vez que nos llamen la atención, porque a nosotros nos gusta que solo nos digan cosas bonitas, y yo tengo esa enfermedad. A mí no me gusta que me estén diciendo las cosas bonitas, a mí me gusta que me digan mis defectos, porque yo de esa manera voy a mejorar, ¿verdad? Entonces, yo soy de ese tipo, quizás usted no sea, pero a nosotros siempre nos gusta que nos digan las cosas bonitas. No, hombre, es necesario que nos vayan diciendo aquellas cosas que están mal en nosotros, y debemos de ser prontos para oír esa parte y saber que nosotros estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también les dice, ¿y saben qué?
como son prontos para oír, sean tardos para hablar. Como quien dice, cuando un soldado te pregunte algo, primero pensá lo que vas a contestar, le dice Santiago a aquella gente. No te comprometas, guarda silencio, espera orden superior, no solo te dejes ir. Entonces a nosotros, ¿qué nos dice? Nos dice lo mismo, seamos tardos para hablar. Sabe que el error de nosotros es no pensar lo que decimos. Y nosotros nos aventamos a hablar las cosas sin pensar. Ahí es donde nosotros dañamos, es cuando nosotros ofendemos, es cuando nosotros no entramos en razonamiento muchas veces. Entonces, el que es tardo para hablar se vuelve obediente y educado. Entonces dice Santiago, sean tardos, hombre. Tengan paciencia, piense. Antes de decir una palabra, hermano, quédese tranquilito y piénsela. No, pero yo le voy a decir su par de cosas, espérese, no le digo un par de cosas. Puede ser que no sea necesario que se las diga. Mantenga en silencio, mantenga su boquita cerradita, que se va a ver mejor. Entonces dice, sea tardo usted para hablar. De aquellos lentones, ¿verdad? Que cuando dicen, ¿ha visto usted a esas personas? Hay personas que hablan y se comprometen y se arrebatan todo. Pero hay de unos lentos para hablar, pero qué bárbaros. Cuando hablan, pegan el leñazo y lo pegan bien en el puesto, ¿verdad? De eso hay que tener cuidado, porque hay gente que primero piensa para hablar. Entonces usted y yo, la Biblia nos llama y dice, aquí hay 3 consejos para ustedes para que puedan actuar en obediencia. El primero de ellos es que dice ser prontos para oír, tener esa agilidad de estar siempre a la orden. Y la segunda dice que sea tardo para hablar, que usted y yo pensemos, porque aquellos hombres no pensaban y ofendían y eso les costaba la vida. Nosotros no. Nosotros esperemos siempre. Esperemos. Fíjese que parte de la educación es, para que haya una buena conversación, es que usted deje hablar a la otra persona. Se habla. Y es lo que estábamos viendo el lunes, ¿se recuerda? El lunes que hablábamos, ¿verdad? Hay un momento de hablar, momento de callar y momento de hablar. Entonces Santiago les dice, tienen que ser tardos para hablar. Y el tercer consejo que él da, dice, tardos para airarse. O sea, resista. Entonces, pero usted me va a decir, pero es que mire, yo soy de mecha corta. Tómese una pastilla del Espíritu Santo para que le dé paciencia. Usted tiene que aprender a no airarse. ¿Por qué razón? Hermanos, porque miren, el airarse trae consigo problemas de salud. Y no es bueno porque nosotros nos enfermamos. Entonces muchas veces el airarse nos genera a nosotros mala imagen. Y de repente ya estamos etiquetados y dicen, no, ese es bravo, con ese no hablé, que esa persona sí que no, ¿verdad? No se enoje. No se enoje con esta situación que estamos atravesando. A veces usted se enoja con el presidente, se enoja con los diputados. No se enoje, hermano. Haga lo que usted tiene que hacer dependiendo de la mano de Dios. Las pruebas pasan. Hay momentos difíciles que los cuales nos permiten airar y usted, pues me imagino, atraviesa problemas. Quizás su pareja es alcohólico o si no lo es una persona de mal vivir y usted se aira fácilmente. O quizás usted de esas personas airadas. Hermano, no lo haga, o hermana, no lo haga. Mire, eso afea a las personas, esos malos caracteres dañan, hombre. Eso no tiene cabida en ningún lugar. Santiago dice, mire, sea tardo para airarse. Ay, pero que mire, yo a veces muérdase la lengua, como decían antes, ¿verdad? Y manténgase. Y se va a dar cuenta que en la medida en que nosotros somos tardos para airarnos, nos metemos en menos problemas. El que es airado, los hijos le tienen miedo, no le tienen respeto. Y hay que entender esa parte. Porque al airado se le tiene miedo, no respeto. No, eso no es así. A veces es que si yo no me pongo así, estos monos no entienden. No, a usted le tienen miedo, pero no lo respetan. Llegará el momento en que las personas cambian, crecen y ya le faltan al respeto y ya no le tienen miedo porque ya se pueden defender. Entonces el airado corre con eso y dice, sea tardo para airarse. Y por eso dice a las parejas, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, no se vayan a acostar enojados, váyanse contentos, hombre. Esa es la mejor manera. Entonces Santiago dice, yo tengo 3 consejos para ustedes para que actúen en obediencia. Cuando yo estoy actuando en obediencia, entonces yo estoy cumpliendo el versículo 19 que dice, mis queridos hermanos, se lo leo en el lenguaje actual, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Se lo voy a leer en la Reina Valera.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Como quien dice, aprenda a mantener el equilibrio emocional. Tenga usted ese control de usted mismo, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un equilibrio emocional, sabemos controlarnos. No nos enojamos tan fácil, ¿verdad? Sino que nosotros estamos ahí, con la ayuda de Dios estamos diciendo, manténgase orando cada vez que usted tenga un momento de conflicto y cree que se puede enojar, dominio propio. Usted tiene que tener dominio propio y decir, no me voy a enojar, no me voy a enojar y no me voy a enojar. Espíritu Santo, por favor, que no me enoje, ¿verdad? Y las personas revientan cuando ven que uno no se enoja, entonces uno sale ganando. Ahí están los primeros 3 consejos que da para que seamos obedientes. Le dije, estamos en un tema cortito, obediencia, que estamos hablando de la vida que vivieron aquellos cristianos allá en el imperio bajo pues la guía espiritual de Santiago. Número 2, la violencia no es una buena salida. Lea el versículo 20, por favor váyase al versículo 20. Mire lo que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Reina Valera. La lenguaje actual dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. ¿Se da cuenta? Entonces viene amarrado. Si usted es tardo para irarse, usted evita el 20. Pero si usted es rápido, es de mecha corta, como decimos, para usted y para mí, viene el consejo del versículo 20. Dice que a nosotros el enojado, no hace la obra de Dios. No obra bien, todo lo hace mal. Entonces el violento y enojado no está en la voluntad de Dios. Se lo voy a hacer bíblico. Iba aquel hombre Moisés caminando con un pueblo. El pueblo le pide agua. Aparece Dios y le dice, Moisés, ya le voy a dar agua. Y le dice a Moisés, a Dios, mira, este pueblo de aquí a poco me van a apedrear. Y ya no los aguanto, ahí me tienen atribulado y vos no haces nada, le dice a Dios, ¿verdad? Le dice Dios, yo le voy a dar agua a Moisés. ¿Pero a dónde? Si aquí no hay, si estamos en el desierto. Fíjese, Moisés, ¿verdad? Molesto. O sea que esto tiene cola. El violento y el enojado no está en la voluntad de Dios. Aparece Dios y le dice, ¿ves esa roca, Moisés? Capítulo 20 del libro de Éxodo. Sí, le dijo. Háblale a ella, le dijo. Y ella te va a dar agua. Debajo de la letra. ¿Y qué le voy a decir? Dile, roca, danos agua. Y la roca le iba a dar agua. Entonces viene Moisés y no oye a Dios porque estaba airado con aquel pueblo. Fíjese bien, póngale atención a esa parte de la Biblia. No hizo la voluntad de Dios porque estaba enojado con el pueblo. ¿Qué culpa tenía Dios de que él se enojara con el pueblo? Y ya lo vamos a amarrar con nosotros. Viene Moisés, agarra su vara y le pegó a la roca 3 veces. Dios le dijo, hablale 3 veces, dile, roca, danos agua, roca, danos agua, roca, danos agua. E iba a dar agua. Pero Moisés enojado le dijo, así que es rebelde, vean, le dijo, agua quieren. Y agarra la vara y le pegó a la roca. Y dice la Biblia, y aquella roca era Cristo Jesús. ¿A quién le pegó Moisés? A Cristo. Y le dijo Dios, ok, Moisés, le dijo. No quisiste, le dijo, que yo me glorificara con el pueblo. Hiciste tu voluntad, te enojaste, le dijo. Vaya, le dijo, eso te va a pesar, Moisés. No entrarás a la tierra prometida. Y la historia usted la conoce. Llegó al monte Nebo, lo agarró y se lo llevó. Y hasta hoy nadie sabe dónde está enterrado o dónde está sepultado Moisés. Solo alcanzó a ver. Le dijo Moisés, ves allá, sí, le dijo, es la tierra donde voy a ir. Sí, papito, le dijo, vas, vos no entrás. Bajá, imponerle las manos a Josué, que él va a guiar el pueblo y él va a entrar a la tierra prometida. ¿Qué perdió Moisés? Por enojarse. ¿Qué perdió Moisés? Por violento. Pues perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Vuelvo al versículo 20. Por favor, no se me pierda. Mire cómo dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere, sino que el violento hace lo que sus impulsos humanos le dan. Entonces aquel pueblo, Santiago les dijo, miren, los violentos no les va a ir bien, por favor no actúen mal. Que si ustedes se enojan les va a ir peor, porque al enojado le siguen dando y le siguen dando y le siguen dando. Entonces no se enojen, por favor. Porque enojados no están haciendo la obra de Dios. Porque a veces enojados se hacen las cosas. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando nosotros hacemos una labor y estamos enojados, todo nos sale mal.
Usted se levanta enojado y pega con el dedo en la pata de la cama y usted dice, ¡ay! Y la gran labor, ¿verdad? O de repente usted enojado se sienta a comer y agarra la cuchara y no se dio cuenta que estaba caliente y ahí se queda. Y la mujer que lo está viendo, ¿verdad? Dice, está bueno, animal, ojalá y si así te quemara todo el alma, ¿verdad? Se burlan. Porque el enojado, lea la Biblia, por favor, para que no estemos hablando, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo vivamos en obediencia, hombre. Entonces, ¿qué es lo que los hace enojar? Actos de desobediencia. Porque los hijos no nos hacen caso, porque en la casa no se hizo lo que nosotros queríamos, porque venimos molestos del tráfico, porque venimos molestos del problema que estamos viviendo, porque la gente policial nos detuvo. Y usted dice, "Ey, que me paró, y que no sé qué, y se enoja con ellos porque lo bañaron con lejía. Ey, el violento y enojado no está en la voluntad de Dios, querido. Entonces, y en aquel momento, aquel pueblo, el enojo los llevaba a caer en desobediencia a la ley de Dios, que era lo peor. Porque ¿cuál era la ley de Dios? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros odiamos al prójimo, no importa quién sea o no cristiano, es nuestro prójimo, nosotros estamos violando la ley de Dios. Y no podemos estar ahí. No podemos meternos en eso. Entonces, dice Dios, no me gusta eso. Entonces, cuando nosotros estamos en desobediencia, hacemos actos que van en contra de las leyes y tomamos muchas veces como argumento la palabra de Dios. O caemos en un cristianismo radical. Ojo, cristianos. Usted y yo somos la sal de la tierra, así habla la Biblia. Y la sal es para limar asperezas. La sal es para quitar todo conflicto. Se lo he explicado en más de alguna ocasión. En el antiguo tiempo, como la familia comía en la mesa, en derredor de la mesa, todos a la misma vez, no como ahora que uno comía una hora y otra, no, todos a la misma vez. De repente habían problemas en la familia, entonces ponían un depósito con sal en el centro de la mesa. Y el sacerdote de aquella casa, o el padre de familia, como le llamaban en aquel tiempo, cuando veía sal en la mesa, es que había un conflicto. Entonces él decía, mientras aquí no se pongan de acuerdo los dos que están en conflicto, no vamos a empezar a comer. Así que los que sean, por favor, se ponen de pie, se piden perdón. Y ya ellos se levantaban, sí, yo con mi hermano tuve esta discusión y esto, se ponían de acuerdo y la sal se retiraba y se apartaba. ¿Para qué era la sal? Para limar asperezas. Era uno de los tantos usos, porque tenía muchos más usos dentro de la sociedad de aquel momento. Un día lo vamos a estudiar. Entonces, pero en ese lapso era para limar asperezas. Y de ahí es que usted recuerda antes, ¿verdad? Ya cuando yo nací, de repente los papás le ponían sal en la espalda a uno y le decían, vaya, lambea a tu hermano. Y uno estaba lambiéndole la espalda al otro. Ahora te toca a vos, ¿verdad? Al otro le ponían también a que le lambiera la espalda. Entonces, eso es lo de la sal. Entonces, dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes no están para generar conflicto. Ustedes son los embajadores de Cristo en la tierra. Ustedes son los embajadores de Dios. Ustedes tienen que mostrar en medio de este problema de pandemia que ustedes son las personas más correctas, que ustedes no están en contra de violar las leyes. Entonces, muchas veces nosotros tomamos un cristianismo radical y no queremos obedecer las reglas establecidas. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Si aquí hay reglas en donde dice que usted no puede estar en grupo, hermano, no puede estar en grupo. Sí, pero que nosotros, que a Dios nadie lo puede parar. Hermano, todo está bajo la voluntad de Dios. Usted y yo vamos a ser obedientes. En el último punto vamos a cerrar eso y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Entonces, aquella gente en su momento fallaban. ¿Por qué fallaban? Por esa razón. Porque ellos estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, y les dice, hey, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hombre. El violento no puede agradar a Dios con lo que hace. Entonces, claro, para Dios no era agradable que uno de sus hijos se pusiera en contra de aquellos soldados a pelear y eso le pegaran las grandes garroteadas.
que es lo mismo que pasa hoy en día muchas veces. Hay personas que se ganan una garroteada de los cuerpos de seguridad porque son necios. No pase, no yo paso. Ahí vienen los garrotazos. Era lo mismo allá. Entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender que Dios nos manda y dice, hey, miren, los violentos no pueden hacer lo que Dios quiere. El airado no puede. Entonces, ¿en qué tiene que vivir usted? En obediencia, hermano. En obediencia. Si hay tantas cosas que son tan fáciles en la medida en que a nosotros nos toca. ¿Qué día le toca salir usted con su número de... Va, tal día, va, salga ese día, hermano. Salga ese día. Aparece un agente policial, sí, aquí está. Usted va al supermercado y le van a tomar la temperatura. ¿Y qué? ¿Qué tanta locura? Que no, hermano, sea obediente, deje que le tomen la temperatura. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema. O sea, no se oponga a leyes establecidas. Pero repito, a veces caemos en ese cristianismo radical en el cual nos equivocamos. Entonces, por eso le decía, la violencia no es una buena salida para un cristiano. Es todo lo contrario. El violento tiene 3 salidas: la cárcel, el hospital o el cementerio. Se lo repito, el violento tiene 3 salidas: la cárcel, el hospital o el cementerio. Usted violento, ¿dónde quiere estar? Violentos han perdido grandes mujeres. Violentas han perdido grandes hombres. ¿Por qué? Por su violencia. Y llegan a una edad en que ya nadie la soporta. ¿Y cómo terminan? Mal. El violento no va a ir a ningún lugar. Los violentos siempre van a perder. Número 3. La obediencia debe de generar un acto de humildad y sumisión. Pónganle atención a las 2 acciones. Se lo voy a leer. La obediencia debe generar un acto de humildad y sumisión. Versículo 21. Mire cómo dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Llámese malicia aquel deseo de querer hacer picardía o querer hacer un daño de manera de picardía a alguien. Dice, abundancia de malicia. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, lo que ya se les enseñó hacia arriba en los versículos anteriores, la cual puede salvar vuestras almas. Se lo voy a leer en el lenguaje actual porque está más clarito. Me dice, por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia, que a nadie le gusta. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces, en la tercera parte del sermón yo le digo, la obediencia debe generar un acto de humildad y sumisión. Ok, vamos. Humildad, ¿en qué sentido? En aceptar y reconocer que Dios está tratando y tiene bajo control todo. Ellos debían entender que Dios estaba tratando con ellos, que ellos habían olvidado a Dios, ellos se habían apartado de Dios y eso los llevó a vivir esclavos en aquel imperio. Ellos se les olvidó que Dios era su rey. Ellos dejaron a Jesús de lado. Ellos se les olvidó. Ellos dijeron, no, que Dios, nuestro Dios es este. Y tenían ídolos. Entonces, esa parte no la quisieron entender ellos. Entonces, Dios estaba tratando. Ahora les dice Santiago, ustedes deben de tener la humildad de entender y reconocer que Dios está tratando con ustedes. Y todo tiene bajo control. Un día esta prueba, les dijo Santiago, se les va a terminar. Pero ustedes deben de ser humildes y reconozcan. No le reclamen a Dios. No están diciendo, qué barbaridad. Y no le reclamen. Sean humildes porque se equivocaron. Cuando uno se equivoca y reconoce su error, está en un acto de humildad. Usted, hey, sí, perdónenme, me equivoqué, perdónenme. Pero sin estarse argumentando, pero es que fíjese que... No. La humildad es esa, es aceptar a las personas tal cual son y reconocer que si me equivoco tienen derecho a corregirme y yo tengo que pedir perdón. Eso es una persona humilde. Traigámoslo a nuestro tiempo. Nosotros debemos de reconocer que en esta pandemia que estamos atravesando, Dios está tratando con el mundo, hermanos. El mundo se alejó de Dios. El mundo se alejó de Dios. Y usted quizás me diga, sí, pero hay muchas iglesias cristianas. Hay muchas iglesias cristianas, no creo. Hay muchas iglesias en donde el hombre
se dedicó a hacer imagen propia, en donde el hombre se olvidó de darle la gloria a quien la merece, que es Dios, y se agenció la gloria que no le correspondía a él. El hombre no fue humilde a esto. Dejen de hacer lo malo, Dios. Y cuando Dios dice dejen de hacer lo malo, en la Biblia está diciendo, no quiero compartir mi gloria con nadie, porque eso es malo. No quiero ídolos mudos, dice el Salmo. No, yo quiero que ustedes me adoren a mí. Pero el hombre se equivocó. Y el hombre llegó a adorar tanto los templos, llegó a adorarse a sí mismo, que llegó el momento en que decía, ¿quién es el mejor? ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la mejor denominación? Perdónenme, hermanitos lindos. Perdónenme. Pero están errados. Sí están errados. Porque aquí ni está la mejor iglesia, ni está el mejor predicador, ni está el mejor pastor, ni el mejor profeta, ni la mejor denominación. El único mejor en medio de este mundo se llama Cristo Jesús. Y a Él es la gloria y a Él es la honra. Hicimos lo malo y por eso Dios está tratando con este mundo, porque idolatramos tantas cosas que nos olvidamos de Dios. Ahora en la moda era cuál de las iglesias tenía el mejor show, quién oraba más, quién tenía más profecía, quién podía tener un mejor ministerio de música, y se olvidaron que a quien hay que darle la gloria y la honra es a Cristo Jesús, porque Él fue a la cruz del Calvario. Y nos olvidamos, el hombre se paró y este púlpito es mi púlpito. Ese no es tu púlpito, papito, tú no lo compraste. Todas las tarimas le pertenecen a Dios. Entonces el hombre no tuvo la humildad, sino que tuvo la arrogancia y el orgullo de pararse y de decir cualquier cosa. Eso no es correcto. Eso no puede ser. Eso de que hayan cristianos que creen que son mejores que los otros, eso que se critican unos a otros ahí, estos no sirven por eso, estos tampoco sirven, eso no es, porque a ti y a mí no nos mandaron a juzgar, a ti y a mí nos mandaron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y además nos mandó y dijo, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo. A eso nos mandaron, querido, no nos mandaron a hacernos gloria aquí en la tierra, no nos mandaron a ser los mejores, no nos mandaron a andarnos poniéndose en carteles, no nos mandaron a que nos andemos tomando esas fotos con esas Biblias así, no nos mandaron a eso, nos mandaron a predicar. Cristo Jesús jamás se anduvo tomando fotos, hermanos, jamás, jamás. Jamás Él estuvo con los pobres, con los necesitados, con los enfermos. Ahí estaba Jesús. Entonces Dios ahora, al igual que en aquel tiempo, está tratando con este mundo, y nosotros debemos de ser humildes y entender, pedirle perdón a Dios porque nos equivocamos, porque creímos que éramos nosotros los buenos cuando es Dios el que hace la obra. Yo, hermanos, el día de ayer que estuve en Zacatecoluca, hablé con una familia y hablamos algo muy bueno, muy edificativo. Y hablábamos con la hermana y decíamos, pues nosotros no somos grandes teólogos, pues no somos ni teólogos. Nosotros somos de esos burritos que Dios agarra y pone a hablar. Eso sí, que hablamos calle, somos calle, pero elegante, le decía yo a la hermana. Y la hermana se reía, porque hay unos que son grandes delicados para hablar, que se paran y que hablan con aquella gran santidad, que gritan con gran autoridad y en el nombre. Grita de verdad. Te pregunto, ¿Jesús te gritó alguna vez? Léelo en la Biblia, buscalo y me lo decís. No necesitamos gritar. Lo que necesitamos es humillarnos. Y dice el libro de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, acuérdese el versículo de este, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Y qué dice el versículo 20? Por eso, mis amados hermanos, dejen de hacer lo malo. Entonces, ¿y qué dice el segundo libro de Crónicas? Eso dice que si se humilla su pueblo y buscaren su rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo voy a oír. ¿Cómo entonces debo llegar yo a Dios? Con humildad. Entonces la obediencia debe de generar en mí un acto de humildad y no creer que yo soy más que nadie. Eso es error, hermanos, eso es error. ¿Sabe? Yo siempre le digo a
persona a quien yo amo mucho y le digo, por favor, no me ande sacando virtudes. Sáqueme los errores. Porque yo virtudes no quiero, porque las virtudes todas están escondidas en Cristo Jesús. Y nosotros como seres humanos, lo único que hacemos es imperfección. Y lo poco bueno que podamos hacer es por la gracia y la misericordia de Cristo. A mí me gusta exaltarlo a Él, no exaltar al hombre. Porque eso no tiene sentido. Eso es para el mundo, no es para nosotros. Entonces, no estoy enojado, tranquilos. Humildad. Pero ahí dice, también la obediencia debe de generar en mí sumisión. ¿Sumisión a quién? A las leyes terrenales, querido. Aunque nosotros no estemos de acuerdo, tenemos que someternos a las leyes, aunque a mí no me gusten. Porque a mí no me gusta que me cierren la iglesia. Porque yo quiero ir a la iglesia a adorar, yo quiero ir a la iglesia a cantar. Pero aquí hay una ley, aquí hay un gobierno al cual hay que respetar. Hay leyes establecidas. Y ojo, nosotros como guías espirituales no podemos exponer a la congregación a que actúen contra la ley. Ojo, cristianos. Ojo. Porque a veces nos volvemos agitadores espirituales y eso no es correcto. Lea cuáles son las reglas establecidas bajo esta condición que nosotros estamos. No queremos gente en la calle. Nosotros somos cristianos y que en el nombre de Jesús y se salen. ¡Ey, no haga eso! Le voy a decir algo bien claro. Mira, hermano, las autoridades que están puestas por Dios, obviamente, ¿verdad? Estoy hablando de la policía, estoy hablando del ejército, estoy hablando, bueno, los cuerpos de seguridad, el Ministerio de Salud mismo. Ellos son una autoridad y nosotros la tenemos que respetar. Dentro de esos cuerpos de seguridad hay personas que no son cristianas y son apáticos a los cristianos. No los quieren. No quieren los cristianos. Imagínense que la gente se salga a estar gritando en la calle. No es que estoy alabando a Dios. ¿Qué tal pasa un loco de esos que no está de acuerdo con los cristianos y les pasa tirando balas? Y les quita la vida. ¿Quién cree que lo va a defender? Sí, murieron como mártires adorando a Dios. No, murieron como rebeldes, desobedientes. Porque están en contra de una ley. Porque ya les había dicho, no salgan de su casa. Usted y yo no necesitamos andar gritando en el parque para que la gente diga que estamos orando. Lea la Biblia, hermano. Nosotros nos metemos más a la Biblia. Dice la palabra del Señor que lo que tú haces en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Y dice que el fariseo en la esquina gritaba y decía, Señor, tú sabes que yo no soy como este publicano, le decía, yo diezmo, yo hago esto y hago lo otro. Y dice que el publicano agachado decía, Señor, no soy ni digno de levantar mi cabeza porque soy la nana del pecado. Y dice, este bajó antes justificado que el otro, porque Dios no le gusta el espectáculo. Dios no es amante de eso. Hermano, se lo pruebo bíblicamente. Busque los milagros que Jesús hacía. ¿Qué es lo que Jesús les decía? Vayan a decirle a todos que ellos sanos. No, vayan y no digan quién les hizo el milagro. O vayan y solo díganle al sacerdote y presenten la ofrenda. No digan que yo lo hice, porque Él no vino a hacer espectáculo. Él vino a hacer un cambio radical a través de su poder. Entonces, nosotros, fíjese bien, no me pierda, estamos con Santiago. Estamos, y vamos al versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es malicia, querer estar en contra de la ley. No lo hagan. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Reciban las leyes que ya les fueron dadas. Yo he estado últimamente escuchando unos predicadores que están en contra de la ley. Están en contra de la ley. No podemos ir en contra de la ley. Pero es que si nosotros no nos imponemos, vamos a estar como allá bajo la orden del faraón. ¿Hasta cuándo salió el pueblo de Israel? Hasta que Dios quiso, hermanos. Hasta que Dios quiso. Vivieron esclavos 430 años. Hasta que Dios decidió y dijo, subió hasta aquí el clamor de ellos. El que subió, el clamor, no la desobediencia de ellos. Hasta entonces Dios preparó un caudillo llamado Moisés y fue. Y le dijo, vos vas a ir, yo voy a tratar con el faraón.
Y Dios le mandó 4 plagas que lo dejó estallado. Y de ahí le mandó las otras y ahí se lo terminó hasta que Dios sacó a su pueblo. Ahí no dice que nosotros nos tenemos que rebelar. Ahí no dice que nosotros debemos de estar en contra de la ley. Se lo voy a comprobar bíblicamente. Fíjese, Romanos 13 del 1 al 4. Yo se lo voy a leer. Romanos 13 del 1 al 4. Y luego le damos la interpretación correcta. Quiero que lo hagamos bíblico. Porque yo no estoy a favor de esas personas que se han levantado y que dicen sí, que no. Y que si no me dejan así en la iglesia, pues no hago nada. A mí no me mandaron a pelear. Y lo estoy viendo a la luz de la carta de Santiago. Esa es malicia de parte de un predicador o de parte de líderes espirituales que están ocupando a sus miembros para ponerse en contra de las reglas establecidas por el gobierno. El tiempo me come. Voy, mire, como dice Romanos 13 del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahí está. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien o al obediente. Por eso es el título del estudio, obediencia, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad?, pregunta el escritor. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4 y cerramos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, si no obedeces a las leyes que ahora te han puesto de la pandemia, teme, porque no en vano lleva la espada. Ya ves que le dije, pasa un loco, lo va a rociar de balas y ahí se lo va a terminar. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al pueblo que hace lo malo. No, pero nosotros estamos orando, no estamos haciendo lo malo. ¿Cómo no, señor? Estás en desobediencia. Porque ya te dijeron que no salgas de tu casa. Estás en desobediencia. La lenguaje actual dice así, mire, solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios. Y eso es real. Allá Dios habla y dice, mi siervo Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor llevó cautivo a Judá y les estaba dando con todo, y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Señor, no podemos ir en contra de esto. Por eso le dije, la obediencia debe de generar un acto de humildad, se lo expliqué, y sumisión. ¿Sumisión a qué? A las leyes establecidas. Y usted y yo hoy estamos bajo ley. Algo que va a marcar la diferencia en los cristianos es la obediencia, hermanos. Es la obediencia. Estamos bajo ley. No vaya en contra de la ley. No haga cosas malas que parecen buenas. Estamos orando y eso no nos pueden quitar. Estás en la calle y la calle está prohibido estar en grupos. Lamentablemente es así. Solo quiero dar la interpretación bíblica. Yo le he puesto Biblia nada más. Busque usted, si yo estoy errado, pues que Dios me perdone. Pero a mí me manda la Biblia a que yo me someta a la ley, y yo tengo que someterme a la ley. El cristiano, cuando le conviene, se pega a la ley, y cuando no le conviene, quiere violar la ley. No estamos para eso, queridos. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios estamos llamados a ser obedientes, a someterlos a la voluntad de Dios. Clama el justo y Jehová los oye, dice la palabra. ¿Cuándo me va a escuchar Dios? Cuando yo obre en obediencia. Hay un mal que yo he visto debajo del cielo, dijo Salomón. Y es que el hombre trabaja y trabaja, pero como no lo hace bajo la voluntad de Dios, todo lo pierde. ¿Quiénes son los que ganan? Son aquellos que viven pegados a Dios. Y Salomón, escribiendo en Eclesiastés, dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A Él la honra y a Él la gloria. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón, Señor, si hemos adulterado tu palabra. Te pido perdón, Señor, si he ofendido a alguno de mis hermanos o consiervos. Pero te ruego, Dios amado, que tu Espíritu Santo nos pueda dar la sabiduría para sernos obedientes,
Porque a la luz de Santiago, Señor, nosotros encontramos 3 consejos para actuar en obediencia. Dice que nosotros, Señor, debemos de ser tardos para hablar, pero que debemos de ser listos para escuchar y que debemos de ser tardos para airarnos. También dice que el violento no obra la voluntad de Dios, dice el versículo 20. Y en el 21 leímos, Señor, que no podemos actuar con malicia, sino que debemos de tener actos de humildad y sumisión a las leyes establecidas. Por eso, Señor, en esta noche, que esta palabra sirva para que nosotros podamos entender que a la prueba que nos lleves, si estamos en obediencia, tú nos vas a sacar en victoria. Y eso es lo que ruego por mis hermanos de Zacatecoluca, que ellos puedan entender que si estamos en una prueba, si somos obedientes, nosotros vamos a salir más temprano que tarde para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor amado. Tu nombre oro, en acción de gracias lo pido. Amén y amén. Usted, querido, que está ahí, que no ha recibido a Jesús, quiero ofrecerle el regalo de la salvación. No lo pagué yo, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Usted lo único que tiene que hacer es recibir a Jesús. Yo le hago la oración, usted entra en esa relación con Él y es candidato al reino de los cielos. ¿Por qué no la hace conmigo? Yo se la digo, usted la repite. Señor Jesús, y yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Señor, yo quiero que tú me des la salvación, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. Si el caso fuera que tú vienes, que yo sea arrebatado con esa iglesia que va a estar en el cielo, en tu nombre lo pido, en acción de gracias lo hago. Amén y amén. Si usted hizo la oración, bienvenido a la familia de Dios. Nos da gusto, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Busque una iglesia, lea la Biblia, péguese a Cristo y usted va hacia adelante. Y ustedes, mis amados hermanos que están al otro lado, que me prestaron sus oídos, que han sido obedientes a la palabra de Dios, que el Señor me lo guarde. Use su tapabocas, por favor. Úselo, defiéndase. Estamos en un momento de contagio muy grande. Seamos obedientes, mantengámonos. La obediencia nos va a llevar a la victoria. Les quiero mucho, siento alegría en mi corazón de saber que están ahí y que los quiero. Los quiero como no tienen idea. Me caen bien todos ustedes. Que el Señor me los bendiga, que tengan una buena noche. El sábado nos encontramos en Sábado de Milagros, no lo olvide. Mañana es el Pastor Quintanilla, ¿verdad? Yo voy el sábado y el domingo en la mañana el Pastor Alvarenga y por la tarde estamos nuevamente encontrándonos. Un abrazo para ustedes, los quiero mucho. Bendiciones. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que conozcas más de su amor y su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Tabernáculo Bíblico Bautista Zacatecoluca. 2020 en la visión perfecta de Dios.